Lo que te voy a revelar ahora puede sonar descabellado. El dinero no es lo que hace rico a un billonario. Es un hábito secreto que esconden de ti. No quieren que lo sepas, porque si lo sabes, empezarás a jugar su mismo juego. Pregúntate, ¿por qué solo 3% de las personas viven la vida que realmente desean, mientras que la inmensa mayoría pasa la vida justificando por qué no puede? No es falta de oportunidad, no es falta de inteligencia, es falta de este hábito. El cambio más grande en mi vida sucedió cuando entendí que la decisión es poder. Durante mucho tiempo pensé que tomaba decisiones, pero la verdad es que solo elegía entre opciones seguras, aquellas que no cambiaban nada en mi realidad. Decidir de verdad es completamente diferente. La mayoría de la gente pasa la vida creyendo que decide, pero solo elige entre lo que ya conoce, entre lo que ya cabe en el presupuesto, entre aquello que no genera riesgos. Y es precisamente por eso que sus vidas nunca cambian. Recuerdo con claridad cuando trabajaba en el Cuerpo de Bomberos de Toronto. Era un trabajo fijo, con un sueldo pequeño, pero que pagaba las cuentas. No tenía estudios, no tenía una visión de futuro y, para ser sincero, no creía que era capaz de mucho más. Hasta que un día un libro cayó en mis manos y me hizo pensar en algo que nunca se me había ocurrido. ¿Y si decidiera cambiar, aunque no supiera cómo? Fue en ese momento que dejé el trabajo seguro y entré en un territorio completamente desconocido. Decidí abrir una empresa de limpieza. No sabía nada de negocios, nunca había estudiado administración, no tenía capital para invertir. Lo único que tenía era una decisión clara e irreversible. Y algo extraordinario sucedió. En el primer año, esa empresa, que parecía improbable, me trajo más de $100,000. Para que reflexiones, ¿cómo alguien sin estudios, sin experiencia, sin contactos y sin dinero logra facturar eso en tan poco tiempo? La respuesta es simple, porque cuando tomas una decisión verdadera, las circunstancias comienzan a reorganizarse a tu alrededor. La gente aparece, las ideas surgen, las oportunidades se conectan. Todo eso no sucede antes de la decisión, solo sucede después. Veo a tanta gente diciendo, empezaré cuando tenga dinero, viajaré cuando tenga tiempo libre, abrir el negocio cuando todo esté perfecto. Y la verdad es que ese momento nunca llega. Lo que mantiene a la mayoría atada es precisamente esperar las condiciones ideales. El dinero no llega antes, el tiempo libre no sobra antes, la confianza no aparece antes. Necesitas decidir primero, aunque no sepas cómo. Esa fue una de las lecciones más importantes que aprendí. Mientras esperaba señales, nada cambiaba. Pero en el instante en que decidí, el juego cambió. Y esto no solo aplica para grandes decisiones, aplica para todo. ¿Cuántas veces has pospuesto un sueño porque no tenías claro cómo realizarlo? Tal vez quieras abrir una empresa, escribir un libro, mudarte de ciudad, empezar una relación o incluso salir de una que no tiene sentido. El motivo por el cual aún no lo has hecho es siempre el mismo. Falta la decisión real. Existe una investigación que muestra que menos del 5% de las personas tienen objetivos escritos de forma clara, y de esas, solo una pequeña parte realmente toma decisiones firmes para seguir adelante, cueste lo que cueste. No es coincidencia que esa minoría sea precisamente la que alcanza los mayores resultados. Piensa en esto. Cuando John F. Kennedy dijo que el hombre llegaría a la Luna, nadie sabía cómo hacerlo. Ni siquiera los científicos más importantes de la época tenían las respuestas. Pero él decidió, y esa decisión cambió la historia. Cuando pienso en eso, recuerdo cuántas veces yo mismo podría haber retrocedido. Era más fácil continuar en el trabajo de bombero, más cómodo permanecer en la mediocridad, más seguro creer que no era para mí. Pero yo decidí, y fue esa decisión la que creó un camino que jamás habría imaginado. Por eso quiero hacerte una pregunta. ¿Has tomado decisiones reales o solo eliges lo que es seguro? Si miras tu vida hoy, te darás cuenta de que cada logro que has tenido nació de una decisión clara. No es fácil, porque decidir requiere valor. Requiere creer sin ver, confiar sin tener garantías, actuar sin saber cómo será el próximo paso, pero es precisamente eso lo que transforma.
Cuando decides, ya cambias internamente y el mundo comienza a responder a esa nueva versión de ti. Es como si el universo se inclinara ante una mente decidida. Me gusta recordar que la decisión no es solo decir que vas a hacer algo. La decisión es cuando cortas las otras opciones, cuando ya no hay vuelta atrás, cuando el único camino posible es seguir adelante. Ese es el hábito prohibido que los billonarios dominan. Ellos deciden rápido, actúan y corrigen en el camino. No se paralizan por la duda, no esperan la certeza absoluta, no se esconden tras la excusa de que aún no es el momento. Y tal vez te estés preguntando, ¿cómo aplicar esto ahora? Elige un área de tu vida que está estancada, algo que ya sabes que quieres cambiar. No esperes por el dinero, por la motivación, por el apoyo de los demás. Decide ahora. La decisión es el detonante que abre todas las puertas, incluso aquellas que aún ni sabes que existen. Yo lo viví, y es por eso que puedo afirmar con tanta claridad. Lo que separa a quienes tienen resultados extraordinarios de quienes solo siguen soñando es ese simple, pero poderoso acto de decidir. Existe un hábito que la mayoría nunca ha aprendido, pero que aquellos que llegan a la cima cultivan como algo sagrado. Es casi un secreto guardado bajo 7 llaves, porque quien lo descubre empieza a jugar en otro nivel. Ese hábito es el de tomar decisiones rápidas, firmes e irreversibles. La mayoría de las personas duda, piensa demasiado, analiza todos los riesgos, pide la opinión de todos a su alrededor y al final deja escapar la oportunidad. Los billonarios, en cambio, han aprendido que la indecisión cuesta caro y por eso se mueven con velocidad. Saben que la duda paraliza mientras que la decisión crea movimiento. Napoleon Hill escribió algo que marcó profundamente mi forma de ver esto. Las personas que saben lo que quieren y deciden con firmeza casi siempre lo consiguen, porque el mundo abre espacio para quien sabe a dónde va. Esa frase nunca se me ha borrado de la mente, porque me di cuenta de que era exactamente lo que yo no hacía antes de cambiar mi vida. Me quedaba esperando la aprobación de los demás. Quería tener todas las respuestas antes de dar un paso. Buscaba garantías que nunca llegarían, y fue precisamente eso lo que me mantuvo en el mismo lugar. ¿Te has detenido a pensar cuántas veces has dejado de avanzar porque no tenías certeza de cómo sería el camino? ¿Cuántas ideas brillantes murieron en ti porque no tenías suficiente dinero? Porque no sabías por dónde empezar, porque esperabas el momento perfecto. Ese es el punto. Los billonarios no esperan. Ellos deciden y actúan, incluso sin tener todas las piezas del rompecabezas. Y cuando toman la decisión, el camino empieza a trazarse. Yo mismo lo viví cuando decidí abrir mi primera empresa. Si hubiera esperado a saber todo sobre negocios, habría desistido antes incluso de empezar. Si hubiera esperado a tener capital, nunca habría abierto las puertas. Pero cuando decidí, aunque no supiera cómo, la gente apareció, las ideas aparecieron, las oportunidades que jamás imaginaría comenzaron a rodearme. No fue magia, fue el resultado de una mente que dejó de dudar y empezó a comprometerse. Este hábito se llama prohibido, porque va contra todo lo que la mayoría aprendió en la escuela o en casa. Desde pequeños, fuimos entrenados para ser cautelosos, para no arriesgar, para esperar instrucciones. El sistema educativo nunca nos enseña a decidir de forma definitiva. Por el contrario, nos acostumbra a seguir órdenes, a pedir permiso, a creer que alguien allá afuera tiene que decirnos qué hacer. Por eso tantos crecen inseguros, siempre buscando aprobación, siempre dudando de su propio instinto. Pero cuando desarrollas el hábito de decidir por ti mismo, tu vida cambia radicalmente. De repente, la gente a tu alrededor empieza a percibir algo diferente en ti. Sienten firmeza en tu voz, claridad en tus pasos, confianza en tu mirada. Y eso atrae respeto, atrae oportunidades, atrae incluso a aquellos que antes dudaban. Decidir es asumir el mando de tu vida, y eso intimida a quien está acostumbrado solo a obedecer. Muchos se preguntan, ¿y si me equivoco? ¿Y si todo sale mal? Pero
¿Te has detenido a pensar que la indecisión es por sí sola un error mucho mayor? ¿Cuántas cosas has perdido por no actuar? ¿Cuántas puertas se han cerrado porque te demoraste demasiado? El error se puede corregir, pero la indecisión paraliza. Lo que separa a los que ganan de los que solo sobreviven es que los primeros prefieren correr el riesgo de equivocarse en movimiento a quedarse parados esperando condiciones que nunca llegan. Piensa en figuras como Steve Jobs. Él no esperaba el producto perfecto para lanzar algo. Él decidía, lo ponía en marcha y luego lo ajustaba en el camino. Esa mentalidad es lo que transformó un garaje en una de las empresas más grandes del mundo. No fue perfección, fue decisión. Y si miras la vida de las personas más exitosas, verás el mismo patrón. Decisiones rápidas, firmes y comprometidas. Si quieres transformar tu vida, necesitas cultivar este hábito. Empieza poco a poco, si es necesario, pero empieza. Decide algo hoy sin esperar la certeza, solo la convicción de que es eso lo que quieres. Y cuando sientas el peso de esa decisión, percibirás que todo comienza a moverse a tu favor. Ese es el hábito que los billonarios esconden, no porque sea inaccesible, sino porque la mayoría nunca se atreve a creer que algo tan simple pueda ser la clave de una vida extraordinaria. Todo en el universo vibra en una frecuencia específica. Nada está parado, absolutamente nada. Esa es una ley universal. Todo se mueve, todo está en constante vibración. Lo que mucha gente no percibe es que nosotros también somos energía en movimiento, y lo que pensamos determina la frecuencia en la que estamos sintonizados. Es como si nuestra mente fuera una estación de radio. Si estás sintonizado en una frecuencia baja, solo recibirás señales de esa banda. Si cambias a una frecuencia más alta, empezarás a recibir información, ideas y oportunidades que no estaban disponibles antes. Aprendí esto de forma práctica. Hubo un momento en el que me di cuenta de que mis decisiones no podían basarse solo en lo que veía o tocaba. Necesitaba cambiar lo que sentía y lo que creía internamente, porque eso era lo que determinaba la frecuencia en la que vibraba. Es como cuando deseas prosperidad, pero sigues pensando en la escasez. Puedes incluso decir que quieres ganar más, pero si tu mente está constantemente atada a cuentas atrasadas, a deudas, al miedo a perder, tu frecuencia es de escasez. Y el resultado de eso es simple: atraes más escasez. Recuerdo cuando estaba empezando a emprender. No tenía claro cómo iba a conseguir clientes, cómo expandirme o cómo generar grandes resultados, pero decidí ponerme en la frecuencia de la abundancia. Empecé a verme mentalmente como alguien exitoso, alguien que ya había alcanzado lo que quería. Cerraba los ojos y me imaginaba entrando en una oficina próspera, liderando equipos, viajando por el mundo, recibiendo grandes cantidades de dinero por mi trabajo. No sabía cómo sucedería todo eso, pero sabía que necesitaba aferrarme a esa imagen con fuerza. Poco a poco, la gente empezó a buscarme, surgieron invitaciones, ideas que antes nunca habría percibido empezaron a aparecer como si vinieran de la nada. No era casualidad, era frecuencia. Albert Einstein decía que la mente intuitiva es un don sagrado y que nos olvidamos de usarla. La mayoría vive solo por lo que puede ver, oír, tocar. Pero los mayores logros vienen cuando te conectas con lo invisible, cuando aprendes a confiar en lo que no puedes medir con los sentidos. La propia ciencia lo demuestra. Hay estudios que demuestran que nuestras emociones cambian la forma en que nuestro cerebro procesa información. Las personas que viven con miedo y ansiedad constante tienen más dificultades para encontrar soluciones creativas. En cambio, quienes cultivan la confianza y la esperanza acceden a áreas del cerebro relacionadas con la innovación y la toma de decisiones. Esto no es solo espiritualidad, es ciencia del comportamiento humano. Cuando empecé a entender que mis pensamientos eran una onda de energía con una frecuencia capaz de atraer situaciones compatibles, me di cuenta de que todo cambiaba. Es como cambiar de canal. Si estás pegado a las noticias negativas, te alimentas de esa vibración. Pero si cambias de canal y empiezas a nutrirte de conocimiento,
inspiración e ideas, tu vibración también cambia. Y como consecuencia, empiezas a ver puertas donde antes solo veías muros. Un ejemplo muy claro es la historia de Steve Jobs. Él no sabía exactamente cómo crearía todos los productos que revolucionaron el mundo, pero tenía una imagen clara en su mente. Vibraba en la frecuencia de la innovación. Mientras otros veían lo que ya existía, él se conectaba con lo que aún no era visible. Y fue esa frecuencia la que lo guió, no un camino ya trazado. Piensa ahora en ti. ¿En qué frecuencia estás sintonizado? Cuando despiertas, tu mente se conecta más con la gratitud o con la queja. Cuando piensas en el futuro, imaginas posibilidades o limitaciones. Porque la verdad es que aquello en lo que piensas con más intensidad y consistencia no solo influye en tu estado de ánimo, sino que crea el campo de energía que determinará las oportunidades que se te presenten. Aprendí que si quería cambiar mis resultados, no bastaba con trabajar más o esperar a la suerte. Necesitaba cambiar mi frecuencia interna. Por eso, creé el hábito de visualizar todos los días dónde quería llegar. Me colocaba mentalmente en esa situación hasta sentir que ya formaba parte de ella. Esta práctica me ayudó a atraer clientes, socios e ideas que transformaron completamente mi trayectoria. Si estás atascado en resultados que no te gustan, observa la frecuencia en la que estás vibrando. No sirve de nada decir que quieres abundancia si sigues conectándote con pensamientos de miedo y escasez. Debes decidir conscientemente cambiar de canal. Y cuando lo haces, algo increíble sucede. El mundo a tu alrededor comienza a responder de acuerdo con esa nueva sintonía. Es como si la vida dijera, ahora sí estás listo. Nunca olvidaré a una joven pareja que conocí en Toronto. Estaban emocionados hablando del sueño de comprar su primera casa, pero al mismo tiempo llevaban una expresión pesada, como si ese sueño estuviera demasiado lejos. Les pregunté qué los impedía y la respuesta llegó al instante. No tenemos dinero. Ese es precisamente el pensamiento que retiene a la mayoría de las personas. Y quizás tú también te has encontrado diciéndote lo mismo en algún momento de tu vida. Creer que el dinero es la condición para empezar es uno de los mayores engaños que nos han enseñado. Cuando escuché su respuesta, les dije algo que los dejó en silencio. No necesitan dinero para decidir comprar la casa, solo necesitan la decisión. El dinero llega después. Me miraron con incredulidad, porque parecía absurdo, pero es la pura verdad. Lo que mantiene a las personas atadas no es la falta de recursos, sino la falta de decisión. Es como si dijeran, solo viviré cuando tenga tiempo, solo soñaré cuando tenga posibilidades, solo actuaré cuando tenga seguridad. Pero la vida nunca ofrece eso por adelantado. Piensa en cuántas veces tú mismo has pospuesto algo importante. Tal vez un viaje que siempre quisiste hacer, pero que dejaste para después porque el dinero aún no estaba en la cuenta. Tal vez un negocio que te gustaría abrir, pero que quedó engavetado por falta de capital inicial. Quizás hasta una relación, porque creías que no era el momento adecuado. ¿Y cuánto tiempo perdiste esperando condiciones perfectas que nunca llegan? Ese es el ciclo que atrapa a la mayoría. Aprendí, y he visto que se repite en innumerables ejemplos, que la decisión es el detonante que hace que los recursos se muevan en tu dirección. El dinero, el tiempo, las personas adecuadas, todo eso aparece solo después de que te comprometes. La pareja que conocí en ese hotel no podía ver eso, porque estaban atrapados en la creencia de que primero era necesario tener el dinero. Pero la realidad es que, al decidir, tu mente cambia de frecuencia, y ese cambio atrae exactamente los medios que antes parecían inexistentes. No es diferente a cuando alguien quiere comprar un coche. Seguro que has vivido algo similar. Mientras es solo un deseo, nada sucede. Pero en el momento en que se toma la decisión, comienzas a ver coches por todas partes, comienzas a encontrar oportunidades, facilidades de pago, ideas que antes no estaban en tu radar. Eso no es coincidencia, es tu mente cambiando de enfoque. Es como si la realidad comenzara a organizar los caminos para que eso se concrete. La ciencia comprueba que esto es real. Las investigaciones muestran que cuando tomamos una decisión clara y firme,
El cerebro activa un sistema llamado sistema de activación reticular. Este mecanismo funciona como un filtro que empieza a identificar, entre miles de estímulos, exactamente aquello que está conectado a tu objetivo. Es decir, oportunidades que siempre han estado ahí, pero que nunca notaste, comienzan a destacarse ante tus ojos. Esto explica por qué tantas veces decimos, parece que ahora las cosas empezaron a aparecer para mí, justo después de comprometernos finalmente con algo. Yo mismo lo viví. Cuando decidí que abriría mi primera empresa, no tenía idea de cómo conseguir los recursos. Pero justo después de la decisión, apareció un cliente ofreciendo un contrato, un amigo sugirió un equipo que estaba parado y se podía usar, y poco a poco las piezas fueron encajando. Nada de eso habría sucedido si me hubiera quedado atrapado en la creencia de que tenía que esperar a las condiciones adecuadas. Lo que quiero que entiendas es que no es el dinero el que crea la decisión, es la decisión la que crea el dinero. No es el tiempo libre el que crea el proyecto, es el proyecto decidido el que crea el tiempo. No es el apoyo el que crea la valentía, es la valentía decidida la que crea el apoyo. Ese es el punto donde la mayoría falla, porque confunde causa y efecto. Ahora te pregunto, ¿cuántos sueños están guardados porque crees que aún no es el momento? ¿Cuántas veces te has dicho que lo harías cuando tuvieras más seguridad? ¿Y te has dado cuenta de que esa seguridad nunca llegó? Lo que quizás no has notado es que la vida está esperando solo una cosa de ti: la decisión. Cuando es firme, los recursos aparecen. Cuando es débil, nada sucede. Es por eso que la prueba más grande de la vida financiera y personal no es si tienes los medios ahora, sino si tienes el valor de decidir primero. Esa es la llave que abre puertas que parecen imposibles. Y quizás esa sea precisamente la razón por la que estás escuchando esto ahora, porque en algún punto dentro de ti sabes que ya es hora de decidir, aunque aún no lo veas. Siempre que miro los grandes logros de la humanidad, me doy cuenta de que todos nacieron de personas que decidieron primero y descubrieron el camino después. Los hermanos Wright no tenían un manual de cómo construir un avión, pero decidieron que volarían, aunque todos los llamaran locos. Sir Edmund Hillary no estaba seguro de cómo llegaría a la cima del Everest, pero decidió que alcanzaría la montaña más alta del mundo. Y fue precisamente esa decisión la que lo llevó a ser el primer hombre en realizar esa hazaña. Lo que tenían en común no era un conocimiento técnico completo, ni recursos infinitos, y mucho menos la aprobación de todos a su alrededor. Lo que los unía era una convicción inquebrantable, una decisión firme e irrevocable de seguir adelante a pesar de la incertidumbre. Yo mismo lo viví cuando dejé un empleo estable, sin saber exactamente cómo sería el mañana. Para muchos, eso fue una locura. No tenía experiencia, no tenía título universitario, no tenía seguridad financiera, pero tenía una imagen clara en mi mente de que podía ser más de lo que era, y eso fue lo que me mantuvo en movimiento. Al principio, parecía imposible. No sabía cómo iba a atraer clientes, cómo administraría una empresa o cómo competiría con negocios ya establecidos. Pero cada vez que pensaba en renunciar, recordaba la decisión que había tomado. Esa decisión se convirtió en mi ancla. Me hizo avanzar incluso en los días más difíciles. Y fue precisamente en los momentos en que parecía que no había salida que las oportunidades empezaron a surgir. Lo curioso es que cuanto más te comprometes, más se empieza a dibujar el camino. Cuando te lanzas hacia algo más grande, descubres recursos que nunca antes habías notado. Es como si la vida recompensara la valentía. Muchos creen que necesitan tener todos los detalles planeados antes de empezar, pero los mayores resultados surgen precisamente de la incertidumbre. Nadie sabía cómo construir un avión hasta que los hermanos Wright lo hicieron. Nadie sabía cómo llegar a la cima del Everest hasta que Hillary decidió intentarlo. Y yo no sabía cómo crear un negocio exitoso hasta que me comprometí con la decisión de hacerlo. Este patrón se repite porque hay una ley detrás. Cuando decides de verdad, tu mente cambia de estado, y en ese nuevo estado empiezas a acceder a ideas, personas y circunstancias que antes estaban invisibles.
La decisión es como una llave que abre puertas que parecían inexistentes. Pero mientras esperas las condiciones ideales, todo permanece cerrado. Muchas personas viven paralizadas por el miedo a equivocarse. Piensan, ¿y si fracaso? ¿Y si sale mal? Pero la verdad es que el fracaso no es lo opuesto al éxito, es parte del camino. Los hermanos Wright se cayeron innumerables veces antes de poder volar. Hillary enfrentó intentos fallidos antes de llegar a la cima, y yo mismo cometí errores en mis primeros negocios, pero cada error me acercaba más al resultado correcto. Lo que realmente destruye los sueños no es fallar, es renunciar antes de intentarlo. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que viven quejándose, soñando con una vida diferente, pero nunca han dado un paso firme hacia lo que quieren? Esperan a que aparezca la confianza, pero la confianza no viene antes de la decisión, viene después, cuando te pruebas a ti mismo que puedes. Es por eso que aquellos que se atreven a decidir primero parecen tener suerte. No es suerte, es la vida respondiendo al valor. Aprendí que decidir es como encender una llama. Al principio es solo una chispa, pero si proteges esa llama y la alimentas con acción diaria, se transforma en un fuego que nadie puede apagar. Y es ese fuego el que te sostiene en los momentos de duda. Fue ese fuego el que me mantuvo avanzando cuando todos decían que estaba cometiendo un error al dejar un empleo seguro. Fue ese fuego el que llevó a Hillary a la cima del Everest, incluso con frío, cansancio y falta de aire. Fue ese fuego el que mantuvo a los hermanos Wright en pie después de cada caída. Así que, si hoy sientes que tus sueños parecen demasiado grandes o incluso imposibles, debes saber que es exactamente lo que debe suceder. Lo imposible no es una barrera, es una invitación a crecer. No necesitas tener todas las respuestas ahora, solo necesitas la valentía de decidir y confiar en que el camino se revelará a medida que avanzas. Porque así es como siempre han sucedido los grandes resultados, y así es como tu vida puede cambiar a partir del momento en que eliges creer en lo imposible y decides seguir adelante. Si hay algo que debes conservar de este momento, es que nada comienza de verdad hasta que tomas una decisión firme, clara e irreversible. Ese es el punto de inflexión. Es el hábito que separa a quienes solo sueñan de quienes realmente conquistan. Cuando decides, el camino se abre, aunque aún no puedas verlo. Y si todo esto ya te hizo sentido, entonces sabes que el siguiente paso está justo frente a ti. El video que estás viendo ahora te llevará aún más profundo, como si subieras un peldaño más en este camino del conocimiento, ayudándote a ser un 1% mejor de lo que eres hoy. Gracias por estar aquí conmigo. Te espero en el próximo video.